Perfecto. Ahora sí. Voy al tiro, cabras. Ya. Espere, profe, espere, por favor. Me lo mandaron por WhatsApp. Ya. 4, si no me equivoco. Sí, 4. Puras mentiras. También necesito de esa agüita. ¿Estamos? Deme un minuto, por favor. Un poco. Y ahí está. ¿Y ahora sí? Sí, ahora sí. Oh. Ya, el escenario es suyo. ¿Qué no sale? ¿Por qué no me pesca? Ahí. Eso. ¿No tienen sonido, sí? No. Ah, Espere, no se preocupe, no se preocupe. ¿Dónde está esto? Ok. Ya, a ver, tengo algo. Ujú. no, no hay que tener. Ahí, ¿o no? No sé. No. Pero ahí se ve igual. Ya sí, igual le hice. Sí. ¿Ya? Vamos. Ya, buenos días, compañeros profesores. Hoy les vamos a presentar cómo actúa nuestro cuerpo cuando tomamos un tazón. Cada mano posee 27 huesos, 8 en el metacarpo, 5 metacarpianos y un total de 14 falanges. 6 tipos de músculos, 2 tipos de tendones y 2 tipos de ligamentos. Huesos. Los huesos son órganos duros, los que son encargados de brindar soporte al cuerpo. Los huesos de la mano son los carpos, los metacarpos, las falanges proximales, las falanges medias y las falanges distales. Los músculos, el músculo es un órgano formado por fibras musculares, en las cuales tienen características de contraerse y volver a su posición. Existen los tipos de músculos relacionados al esqueleto y los que forman parte del órgano o aparatos. Los músculos de la mano son existen los flexores, los cuales permiten realizar movimientos de flexión, los lumbricales, los cuales son clave en la propiocepción de la flexoextensión de los dedos, los abductores del pulgar, los cuales le permiten tocar la palma con la punta del dedo, los extensores, los cuales extienden las 3 articulaciones del dedo, los oponentes, los cuales su función es la de componer al pulgar, y los interóseos, que se localizan en la cara dorsal de las manos entre los dedos. Debido a eso son capaces de mover las falanges en el plano coronal y sagital. Otro de los
tejidos presentes son los tendones, los cuales son tejidos conectivos fibrosos gruesos que unen los músculos con los huesos. Existen los tendones flexores, que están los del carpo, que el carpo es el conjunto de huesos que está en la parte baja de la palma, los que van en los dedos largos, que los dedos largos son los que son distintos al pulgar, y los del dedo pulgar. Estos están en la parte interior de la mano. Y también están los tendones extensores que están en la parte exterior y son los que permiten enderezar o que los dedos vuelvan a su posición, evitando que se forme ese como dedo martillo que tienen algunas personas o dedo en forma de T. En estas imágenes podemos apreciar más cómo se ven los tendones en la parte posterior e interior de la muñeca. Otro de los tejidos son los ligamentos. Es tejido conectivo fibroso, al igual que los tendones, pero su función es juntar los huesos entre sí. Esto mantiene la estabilidad y no hace que tengamos la mano bailarina. Están los ligamentos extrínsecos y los intrínsecos. Los extrínsecos son los que unen el carpo, que son los huesitos de abajo, con el cúbito y el radio, y los intrínsecos son los que unen el carpo entre sí. También hay otro tipo de ligamentos que es menos conocido y son los ligamentos de los dedos, llamados ligamentos colaterales. La mano posee dos tipos de movimientos, los que son laterales y los que son frontales. Dentro de los laterales está el movimiento de abducción, que es la inclinación radial de la muñeca. Este movimiento se inicia en la hilera distal del sistema de huesos del carpo, que se mueve hacia el radio, mientras la hilera proximal se mueve hacia el cubital. Además de flexionarse en este movimiento, el escafoides y el semilunar se desplazan medialmente, llegando este último a articularse con el ligamento triangular interno. El segundo movimiento es el movimiento de aducción, que es la inclinación cubital de la muñeca, y se inicia la hilera distal que se mueve hacia el cubital, mientras que el proximal se mueve hacia el radial, generándose movimientos contrarios a la abducción en las dos hileras del hueso del carpo. El otro tipo de movimiento, que es frontal, también se divide en dos. El primero es la flexión, que es la inclinación de la palma de la mano hacia la cara anterior del antebrazo. Se inicia la hilera distal del carpo, que provoca la tensión de los ligamentos de la articulación mediocarpiana para acabar moviendo el escafoide. La flexión se consigue cuando se activan los músculos palmar mayor, cubital anterior, abductor del pulgar y los flexores de los dedos. El otro tipo de movimiento frontal es la extensión, que es la aproximación de la cara dorsal de la mano hacia el dorso del antebrazo. A diferencia del movimiento de flexión, este movimiento se debe fundamentalmente a la articulación radiocarpiana. Esto se debe a que la cara articular del radio se extiende dorsalmente más que las caras articulares distales del semilunar y el escafoides. A continuación, mostramos cómo hicimos nuestra maqueta para poder hacer una mano articulada funcional, donde lo primero que se hizo fue con cartón poder sacar las proporciones reales de una mano y mediante bombillas cortadas y hilo dar este movimiento natural de los dedos a la mano. Luego, para poder representar los huesos con goma eva imagen impresa, estas se recortaron y se pegaron donde van realmente los huesos, para poder darle una como apariencia más real, además pintando abajo de color rojo para representar el músculo que va por debajo de los huesos, que sería la cara interna de la mano. Finalmente, con hilos se representaron todos los que son los tendones, y con papel alusa todo lo que era articulación, los ligamentos de la mano, para finalmente con una cinta por encima representar como más a cabalidad los músculos de la mano. Eso fue nuestra presentación. Muchas gracias. Una demostración de la operatividad del modelo, por favor. Activen el micrófono. Y la cámara de su computador. Si pueden venir para acá, igual mejor.
Bueno, aquí pudimos como tratar de representar un poco cómo se vería la mano. Igual no pudimos como representar este movimiento que cuando uno como que agarra la taza, como que aprieta las manos. Eso como que no lo pudimos representar muy bien porque lo hicimos más de una palma abierta. Entonces, bueno, lo intentamos hacer así, pero se puede como ver como las cosas que se usan. Cómo se tiran los tendones y nos quedaron un poquito tirantes, que se supone que los tendones sí hacen que los dedos vuelvan a su posición, pero nuestros tendones están como un poquito apretaditos, está como que ha corrido mucho esta persona. Entonces se está tirando hacia atrás, pero sí logramos que se articularan los dedos y sacamos la taza, bueno, nuestro tazón con el que trabajamos, se articula la mano y podemos hacer que hagan el movimiento. Bueno, uno de los movimientos, igual que dijo la Cami, era el de flexión y se puede ver representado cuando la mano hace este movimiento. Ahí sería el de flexión por dentro y como los de extensión van por fuera. Entonces como que los tendones de flexión van por dentro de este movimiento y el de extensión, bueno, se extiende y va por fuera. Eso. ¿Qué le pasó al músculo? Todos los días. Es que había que ir desenvolviéndolo Era para mostrar los mostrar huesos. por dentro. Preguntas. Por parte de los El profe dijo preguntas por parte de los alumnos alumnos y alumnas. y alumnas. Alumnos. Gracias. Preguntas. ¿Usted tiene que preguntar? No, Sí. no, Sí. solo me gustó. Ah, Puedo decir que me gustó el trabajo, ¿no? Bastante bien hecho. Se nota que hay dedicación de actividad y de explicaciones. Muchas gracias. Gracias. Le pregunta si se tomaron en consideración el movimiento del brazo. ¿Puede repetir eso? Tomaron en consideración el movimiento del brazo. ¿Cuál movimiento? ¿Cómo lo tomaron? Nosotros como equipo consideramos que el movimiento de la mano era el más importante al momento, ya que como el momento de agarrar una taza, ya que le encontramos bastantes movimientos y pudimos investigar mucho acerca de eso, y el brazo era como más secundario que como lo primario que era la mano. Gracias. ¿Más preguntas? Yo voy a decir igual que mi compañero, me pareció muy buena su maqueta, muy bien terminada, bien hecha, muy bien identificada como lo que hicieron, y de verdad está se nota muy traído. Y muy gráfica. Muchas gracias. Muy gráfica. Muchas gracias, equipo 4, ¿no? Sí. Sí. Ya. ¿Cuál equipo va a exponer ahora? Nosotras, ¿Quiénes son nosotras? la Caro, la Paz y yo, la Vania. Ok. ¿Podemos compartir nosotras? Es que como la presentación tiene unos videos. Sí, por supuesto. Ya. ¿Se escucha bien? Profe, dígale que Sí. sí, por favor. Sí, se escucha bien. Ah, ya. Bacán. Ya. Buenos días, compañeros, profesores, ayudantes. El día de hoy, junto a mis compañeras Vania Jorquera y Carolina Menares, presentaremos nuestra bitácora del modelo de sistema biomecánico. No pasa. Ahí sí, perdón. Ya, nuestro sistema biomecánico humano elegido fue la mano, que está conformada por 27 huesos, que no solamente dependen funcionalmente de sus constituyentes intrínsecos, sino también de
De números consideradas estructuras que se originan a niveles más proximales, como los músculos y los tendones. Todos estos elementos interactúan entre sí para dar como vida a los movimientos, a la capacidad de agarre y a todas las demás funciones de la mano. Los huesos son órganos duros conformados por tejidos vivos que almacenan minerales y dan soporte estructural para la intersección de músculos y tendones. Como mi compañera dijo, la mano tiene 27 huesos, de los cuales 14 son falanges, que cada dedo tiene 3 falanges, a excepción del pulgar, que tiene solo 2. Luego 5 metacarpos que están en la palma de nuestra mano y 8 carpos que están cercanos a la muñeca. Por otro lado, los músculos es un órgano contráctil que determina la forma y el contorno de nuestro cuerpo. Y los músculos que hacen posible todos los movimientos de la mano son los músculos intrínsecos e intrínsecos. Además, otro componente son los tendones, que son una estructura corporal formada por haces de fibras de colágeno y otros elementos celulares. Estos transmiten las fuerzas generadas por el músculo al hueso y además lo unen para así poder generar movimiento. La mano posee 2 tipos de tendones, que son los extensores y los flexores, y cada uno está posicionado respectivamente externa e internamente desde el dorso de la mano o la palma hasta cada uno de los dedos. La presencia de los componentes expuestos anteriormente posibilita las diversas acciones motoras que son necesarias para, por ejemplo, el agarre de un espejo portátil, que es el objeto que nosotros elegimos para el desarrollo del estudio. Y a continuación se muestra el proceso de confección y resultado de un modelo demostrativo de la función de los huesos, tendones y músculos que están presentes en la mano para poder lograr este fenómeno. Comenzaremos mencionando los materiales que utilizamos para la representación de la mano. En primer lugar, un guante de tela negro, pintura para tela blanca, tela lycra burdeo, elástico, hilo y aguja, pistola de silicona y silicona en barra, pinceles y por último tijeras y cortacartón. En primer lugar, se pintó con pintura de tela blanca el guante para así dar un contraste y poder representar bien la forma y tamaño de los huesos que componen la mano. El segundo paso fue recortar trozos de tela de lycra burdeo para representar los músculos. Luego esto se pegó con silicona caliente al guante. Y por último se cortó elástico y luego esto se cosió al guante para representar los tendones de la mano. ¿Por qué elegimos cada uno de estos materiales? En primer lugar, los huesos fueron representados con la pintura de tela blanca en el guante negro. Esto para así, como dije anteriormente, generar un contraste para poder apreciar el tamaño y estructura. Los elásticos fueron elegidos para representar los tendones debido a la rigidez y a la vez elasticidad que estos tienen. Y estas características permiten como que nuestros dedos se estiren y contraigan. Los músculos figuran con tela burdeo para que se pueda ver como mayor cercanía con la realidad, apreciándose la unión de estos a los huesos y aprovechando también la elasticidad del material. Aquí podemos ver como distintos videos del funcionamiento de la mano, como el del movimiento principal que tiene la mano, como el agarre, desde una vista dorsal palmar. Y aquí estamos representando el fenómeno que habíamos elegido, donde al tomar el espejo los tendones flexores se contraen, mientras que los extensores se tensan, y junto a los huesos y músculos le dan la firmeza a la acción. Muchas gracias por su atención. Gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta que hacer.
que se le iba a hacer el grupo anterior, pero se me escapó. Profe, se escucha muy bajito. Ahora, Ahora sí. la pregunta es la siguiente. Cuando ustedes tuvieron que enfrentar el proceso de transferir todo lo que aprendieron respecto a anatomía, fisiología, en este caso de la mano, ¿cómo fue el proceso de toma de decisiones para llevarlo a un modelo funcional? Esa es la pregunta. O sea, yo creo que igual nos costó harto, como que queríamos representarlo bien y pasamos como por varias opciones donde no era como tan factible. ¿Y esas opciones las graficaron? No entendí. ¿Esas opciones ¿Cómo? están ahí, están graficadas o hicieron maquetas previas a esas decisiones o esas pruebas? O sea, es que en el camino como que, o sea, al fin no terminamos llegando a nada como con las maquetas anteriores porque en el camino como que nos dimos cuenta que los materiales no, como que no nos iban a funcionar. Sí, como que no Pero daba. esas maquetas las hicieron. No, o sea, están como por partes, como no terminadas. Sería interesante que todas esas pruebas les saquen fotos y las incorporen en esta presentación. Porque son antecedentes, porque ahí podemos nosotros ver cómo están pensando. Ok. ¿Ya? Es súper importante. Por eso se les pide un archivo fotográfico de todo el proceso de fabricación o de materialización. Porque al tomar decisiones, cambiar materiales, cambiar la maqueta, cambiar la forma de simular un movimiento, o sea, uno puede ver en realidad cómo ustedes están transformando lo que se llama contenido en conocimiento. Por lo tanto, la maqueta no es una maqueta, es una intelectualización de un proceso que se hace físico. Por eso es tan importante la representación física de los pensamientos, que en este caso es la demostración o la simulación de un movimiento biomecánico de la mano. Así que si tienen esos antecedentes, les agradecería mucho que los incorporen en la presentación. ¿Hay alguna pregunta por parte del curso? Creo que sería bueno que hicieran preguntas. Yo sé que están cansados, pero es importante, por respeto a los alumnos que están exponiendo, que les hagan preguntas. Ya, yo tenía una duda igual un poco ligada con lo que da el profe, pero de todas las opciones por las que fueron pasando, ¿por qué se quedaron con la del guante y no hicieron quizás algo más externo como el otro grupo? ¿Qué criterios tomaron quizás como para llegar a esta materialización y no a otra? O sea, es que en verdad por como el intento que hicimos fue con Plumavit y queríamos hacer como lo que ya han hecho nuestros compañeros, en verdad que es como lo de las bombillas y con los hilos. Entonces igual quizás fue como hacer algo como distinto. No sé, ¿qué opinan mis compañeros? Sí, es que como igual todo... Dale, Caro. No, dale, pasa. Como todos habíamos estudiado a mano, igual queríamos hacer como algo distinto y que se notara como bien todo, las partes. Como eso mismo que dijo La Paz, como el nivel de representación que tiene nuestra maqueta, como que es fácilmente apreciable como decir cuál parte del hueso, cuál parte se vendría siendo el músculo y así los tendones. Y para que sea más fácil así explicar cómo funciona, o sea, cómo se desarrolla el fenómeno, que es como agarrar el espejo.
Ya, bacán, gracias. Siguiente grupo entonces, cabros. Gracias. El archivo. Es que me mandaron un... Pero primero hablamos nosotras y después el video de la foto. Ay, X, no hay drama. Era libre. Sí, el tiempo. Ah, ya comparto yo. Aquí. Sí. Número de grupo. Ya, ok. ¿Quién está en su grupo? ¿Nombres? Ah, ya, bueno. Ya, culo. Buenos días a todos y a todas. Creo que no está prendido, ¿sí? ¿No? Ahí sí. Buenos días a todos y a todas. Hoy con mi grupo Monpod presentaremos nuestro estudio biomecánico y bitácora. Las partes del cuerpo que interactúan con nuestro producto anteriormente elegido, una bombilla son la mano y la boca. La mano es la parte del cuerpo unida a la extremidad del antebrazo y que comprende la muñeca hasta la punta de los dedos. Y la boca es la abertura corporal por la que se ingieren alimentos, ubicada en la cara y constituye en su mayor parte el aparato estomatónico. Sus músculos principales son los músculos extensores de la muñeca, el grupo muscular que forma los dedos y los músculos flexores de la muñeca, mano y dedos. Los músculos de la boca están principalmente el pulsionador orbicular, perigoide externo e interno, massetero temporal, disfásico, entre otros. Ahora vamos a presentar nuestra bitácora fotográfica de la mano. En la construcción de la mano, bueno, primero tuvimos que encontrar cartón y calcar las manos sobre el cartón como mano. Cortamos la mano dibujada y marcamos las articulaciones de los dedos. Luego cortamos trozos de 1 centímetro de bombilla y lo sentamos en cada dedo. Luego hicimos un corte en la tiraja para extender la mano.
Después introducimos elásticos en los trozos de bombilla cortados anteriormente para así representar el movimiento de los tendones. Después realizamos lo mismo con el dedo pulgar, pero por la parte superior. Y además pintamos esta con distintos colores para identificar los efectos. Y por último pusimos una foto de cómo se veía la mano, que es con, agregamos trozos de algodón pintados de rojo, para así representar los músculos y pegarlos nuevamente en la mano. Bueno, acá se puede ver cómo se toma una bombilla y los dedos que representan este movimiento. Además, se pueden apreciar el nervio radial, el nervio mediano, el nervio puntal y el nervio cutáneo, y el nervio musculatorio que está presente en el luego en la bitácora fotográfica de la boca. Primero, como primer y segundo paso, tenemos que tener arcilla y amasar esta. Luego tener una forma ovalada, imitando la forma de la boca, y tener una referencia de cómo sería el dientes. Después pegar los dientes en el molde y realizar las terminaciones de la boca. Y dejarse caer en una posición curva para que mantenga su uniforme. Después procedemos con el pintado. Yo. A continuación, los pasos que siguen a partir desde el 9 son lo que es la construcción de la lengua dentro de lo que es la maqueta de la boca. El paso número 9 es calcar un molde con forma similar a lo que es una lengua en un pañuelo en sí. Pero al momento de calcarla, no se tiene que estirar el paño por completo, sino que se tiene que doblar a la mitad como si fuese un libro. Cosa de que al calcarlo y se recorte, se tenga como lo que es un ancho y un largo de 5 centímetros. A continuación lo que se hace es marcar líneas guías con un margen de 1 centímetro para coser lo que es el contorno del molde y también lo que es la cinta. Pero se debe tener en cuenta de que al final de la cinta se ve como lo que es el pañuelo en sí cortado vertical. Bueno, en esa parte en la que no existe la curva hay que dejar ese espacio sin coser. Luego de coser se voltea con ayuda de un lápiz o puede ser cualquier tipo de objeto que ayude a lo que es el empuje para lograr tener de por sí como el género dada vuelta en el color rojo en su totalidad. Luego se le aplica lo que es un relleno, que en este caso se ocupó de algodón, y luego terminar de coser. Y así es como en el paso 14 se termina lo que es el procedimiento de la construcción de la lengua. Luego, para lograr como instalar esta lengua, previamente al tener como la estructura de la boca, sí se hace un pequeño orificio en la parte trasera para luego introducir lo que es la lengua, como se demuestra a continuación. Y luego, ya teniendo como ese orificio listo, se va a marcar lo que es en la tela de pañuelo en sí, lo que son las mejillas, en el lado de la izquierda como en el derecho. Teniendo también lo que es un pañuelo en sí, pero esta vez de color como color piel en vez de que sea rojo. Y esta sección se va a cortar y cada pedazo se va a pegar a cada extremo. Y también en esas mismas telas que simulan la mejilla, se pone por ambos lados lo que es un punto, porque ahí mismo lo que se va a hacer es una pequeña perforación para introducir lo que son hilos, para pasarlos por el mismo orificio de la lengua, cosa de que cuando se estiren los hilos, se va a mover tanto la lengua como las mejillas. Y bueno, para finalizar vamos a hablar acerca de las tomas de decisiones que tomamos como grupo y decidimos enfocarnos más en el movimiento que la anatomía de la mano, por lo que no representamos lo que son ni los huesos ni los ligamentos que implican el uso de la mano. También realizamos la forma más práctica y accesible, además de utilizar materiales que son reciclados. Y por último, para la boca ya se tenía experiencia en utilizar materiales de antes, por lo que se decidió ocupar la arcilla. Además que era más fácil representar los músculos con tela debido a su amplio movimiento. Y bueno, eso ha sido todo por nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Y De paso en adelante mostrando. exacto, muy bien. Muy bien. Frena
Bueno, acá está nuestra manquita y le pusimos estos elásticos que simulan los ligamentos y ahora vamos a ver el movimiento. No sé, Espérate, espérate. pantalla. ¿No? O sea, sí se ve bien. Nosotros no. Ahora sí. Qué raro que no se no, dice destacar o fijar, algo así. Ese. Ya. Puedes tener el lápiz. Ya. Acá están nuestras manquitas. Y tener la bombilla sería algo así en movimiento. Y ahora vamos bueno. a la boca. Ya. Con la boca es algo similar. Primero vamos a representar el movimiento de la lengua, que sería algo así. Y con las mejillas ocurre algo similar. Ay, no sé si no pasa. Gracias. Preguntas. Alonso, usted tiene que hacer una pregunta. Me pareció bastante interesante su presentación. No, eso me pareció interesante todo el mecanismo que hicieron, sobre todo de la boca. Y eso creo que era de los que explicaron muy bien nuestros compañeros. A ver, yo tengo una pregunta que hacerle, que es más bien de criterio. Porque me llamó la atención, al igual que con el primer grupo que expuso, hay como una cavidad en la muñeca. ¿Ya? La pregunta es, exacto, si es capaz de entrar la mano. Yo en algún momento pensé de que eso iba a estar conectado a la mano de ustedes, ya sea de la muñeca y los tendones conectados a los dedos, para que la maqueta tomara un movimiento que fuera más natural o más real. La pregunta es, ¿tomaron en consideración eso como posibilidad? Sí. La idea era como hacer una extensión de la mano y se hiciera la maqueta. Solo que este molde lo hicimos con como que muy pequeño, no funciona. Pero es realmente. ¿Alguno de los que están en sus casas quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna o alguno? No. Dígame. No, que dije que no. Bueno, ya que dijo que no, va a tener que hacer una pregunta. Yo porque le entendí yo. Sí. Y todo el curso también entendió yo, porque están acá presentes que la sala, así que lo siento
Va a tener que hacer una pregunta. Es importante. Me interesa cómo armar el mecanismo de la lengua, porque comprendo el movimiento y de dónde nace, pero no sé cómo está formada como por dentro. Gracias. Bueno, igual lo mostraba en las fotos, pero se rellenó como con la, se dio la forma como similar a una lengua, un molde similar, y se rellenó todo con algodón. Y por detrás tiene como un elástico para poder introducirlo en la boca y así tirarlo y que sea su movimiento similar. ¿Ok? Bruno. Sí, se entendió. Sí, se entendió, súper bien. Bueno, gracias a la presentación del grupo 3. Siguiente grupo, por favor. Ya, pues, grupo 5. Grupo 5. Dice... Decía en el WhatsApp que era con video. Con el WhatsApp que mandó. Decía presencial y video. Lo que pasa es que los otros chicos estaban con certamen y finalmente no pudieron enviar el video. Así que vamos a hacer la presentación solamente nosotros. Así que solamente el que es completo, porque hay dos. Es que es bitácora y vamos a dar la explicación así como entre los. Como para que quede clarito. ¿Solo este el último? Sí, solo ese, porque son como las dos aparte y hice uno como completo, ¿no? Ah, ya. Para que fuera más fácil. Ya. ¿Ya? Silencio, por favor. Espérese. Espérame un poco, espérame un poco. ¿Qué pasó? No, es que tengo que compartir la pantalla primero. Sí. Buenos días, profesores. Hola, profesor, compañeros. Les vamos a presentar nuestro estudio de cómo funciona una mano. Si pudiera avanzar, por favor. Sí. Bueno, vamos a partir hablando sobre el estudio biomecánico del sistema de la mano que hicimos. En donde primero, partiendo por mencionar los huesos de la mano, encontramos que está la falange distal medio y proximal de cada dedo, los metacarpianos del primero y quinto, los carpianos, que son los huesos que componen la estructura de la mano, y el cúbito y el radio, que vendría siendo la parte del antebrazo. Bueno, los músculos que encontramos es que cada dedo tiene asociados músculos flexores y abductores, que los dedos pulgar y meñique además tienen un músculo oponente, y que la muñeca contiene músculos flexores, los cuales restringen su movimiento hasta cierto grado. El tendón, encontramos los tendones flexores, que se encargan, bueno, como dice el nombre, de fletar los dedos, a excepción del pulgar, y el tendón flexor del pulgar, que es uno especial a diferencia del otro, que es el encargado de fletar únicamente el pulgar. En el movimiento de los dedos, identificamos las articulaciones tropiales que son encargadas de dar el movimiento sagital. Los arcos de movilidad de la articulación interfarángica está del proximal, que es como la parte, digamos, medial de un dedo, y
que tiene una flexión y extensión, y el distal, que es la parte superior de la primera falange. La flexión y extensión palmar del movimiento de la muñeca va a generar ese movimiento curvo que uno genera al darse los dientes, el grado mayor de la flexión de la muñeca que ocurre en la articulación del radio y en las articulaciones del trapeo. La desviación radial-cubital, que va a ser las extensiones hacia los costados, como se ve en la imagen. Los flexores cubitales, radial y palmar largo trabajan de manera conjunta para permitir que la muñeca se mueva hacia los costados. No sé si se logra ver. Y la explicación de la. Gracias. Bueno, para realizar esta maqueta final, se nos ocurrieron varias ideas en un principio, pero las cuales no fueron llevadas a cabo, sino más bien fueron ideas del aire, por lo tanto no las incluimos en la bitácora. Cambien, por favor. Los materiales y herramientas que utilizamos, en este caso, fueron instrumentos para medir. Tenemos una regla, una wincha para medir y otra wincha para medir. Tijera y cortacartón. Materiales, los cuales fueron los principales para realizar esta maqueta, fueron la bombilla, cartón, hilo, conocido como pita, y wincha aislante. Sí. Los métodos de fabricación, lo que hicimos primero fue priorizar los dedos. Medimos los dedos de la mano del Benja y realizamos ciertos cortes para que el cartón no fuese plano, sino que tuviese una forma más segura. Lo hicimos a través con el corte de cartón, realizamos los dedos y utilizamos cinta aislante. Posteriormente realizamos la parte de la mano, que serían los nudillos, los cuales lo hicimos con ciertas medidas, pero las cuales fueron bastante aproximadas, no resultó la primera. Y para hacerlo, la articulación, utilizamos las coderas de la bombilla, las coderas de la rodilla, de la bombilla, para usarlo como los nudillos, perdón. Las nudillas, y bueno, ahí empezamos de a poco a darle forma a la mano, también, a ver. También para hacer el movimiento del pulgar, utilizamos un cartón de forma cuadrada y le hicimos una inclinación más o menos diagonal para que el pulgar se moviese distinto a la de mano. Y bueno, en la yema de los dedos pasamos el hilo para que hiciese esta acción de ir y recoger. Y también representar los tendones en nuestra mano. Y bueno, eso finalmente resultó la mano y ahora la queremos mostrar a continuación. ¿Cómo funciona? ¿Puedo sostener esta? Sí, pero la voy a tirar para acá. Así, sí. Ya no sé cómo hacer eso. El micrófono. Ya bueno, esta mano es un poquito lenta, no es como las manos comunes. Y bueno, como lo hicimos con hilo, nos dimos cuenta de que ¿ahí está? Sí.
El roce entre el agujero que hicimos con la pita es mucho, por lo tanto la mano se recoge como de un dedo en un dedo. Entonces, a ver, bueno, ahí fue colgar. Esa es la fundadita. Bueno, debajo ahí está el tiro. Ahí está nuestra mano, pero hay que ponerla de lado para que el truco funcione. Ahí está, ahí uno se cepilla. Bueno, ahí está, ahí uno se cepilla los dientes. Eso, así funciona nuestra mano. Volvemos a la parte de la presentación final. La parte de la presentación final. O sea, perdón, la parte de la diapositiva final de la presentación. Ya. Queríamos destacar que inicialmente el proceso de ideas, en un comienzo pensamos cómo hacerlo rígido, con madera y todo, pero resultó bastante difícil como anclarlo. Entonces, por eso lo cambiamos a una especie de tubo, sí, es un tubo para que fuera como más fácil poder hacer el movimiento de los dedos. Y como vieron recién, igual sigue siendo bastante complejo. Hicimos igual graficar tendones en la parte trasera de cómo hace el movimiento, aparte de los mismos cosas que van cruzando por la mano, para que fuera lo más visible el movimiento y cómo funciona en sí la mano. Eso básicamente es lo que A ver, ¿cómo fue el proceso de su trabajo de llevar algo tan complejo? Porque al igual que el grupo anterior, tuvieron que utilizar dos componentes. En el caso de ella, la boca y la mano. En el caso de usted, en un momento es complejo el cepillarse lo que hace. ¿Cómo fue la toma de decisiones para poder comprender el sistema y después decir, bueno, vamos a trabajar con estos músculos, vamos a trabajar este movimiento y lo vamos a mostrar de esta forma? Bueno, analizamos bien cómo era el movimiento al momento de uno lavarse los dientes y nos dimos cuenta que trabajaba el hombro, incluso hasta el pectoral, pero para hacer una maqueta priorizamos obviamente el antebrazo, la muñeca y los dedos, los cuales son los principales que permiten el agarre y la acción de cepillarse los dientes. Bueno, continuando con la idea que dice mi compañero, como grupo pensamos que más importante que mostrar quizás todo el movimiento que genera el brazo, era más importante mostrar la motricidad fina involucrada, que vendría siendo, como decía, los dedos y el movimiento de la muñeca. Y bueno, dentro de eso nos dimos cuenta que, por ejemplo, hacerlo con madera era, además de tardado, necesitábamos como anclarlo bien, y que eso tomaba harto tiempo. Entonces preferimos guiarnos por base de cartón, gracias a su indicación y a lo que trajimos, y nos dimos cuenta que era más rápido, más efectivo y se podía mostrar lo mismo. Y Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguno más de los presentes acá o en sus casas quiere hacer alguna pregunta? Un comentario. Me gustó la solución que le dieron al explicar justo eso de anteponer como el movimiento al todo el movimiento de una buena, pero está como un momento bien complicado, ¿verdad? Así que para ahora. Sí. Ahí para ustedes. Yo quiero hacer un último comentario para pasar al siguiente grupo. Lo que pasa es que, bueno, todos trabajaron en el mismo grado de complejidad,
pero me he dado cuenta que a medida que van avanzando las presentaciones, se valora mucho el conocimiento anatómico y fisiátrico que hay detrás. Porque recién Alonso hizo un comentario que yo lo encontré muy gráfico, muy decidido respecto a este proceso, que era cómo representamos motricidad fina. Y eso habla de un conocimiento bastante profundo, con mucho estudio, de tomar decisiones no solamente de los músculos o sistemas involucrados, sino que la representación del movimiento propiamente tal. Así que eso quiero destacar. Bueno, felicitar a todos los grupos hasta lo que llevan de las presentaciones. Y la verdad que ha sido muy grato ver todo este proceso y cómo ustedes tienen dominio de algo que es bastante difícil de dominar. Porque no es un curso de anatomía, no son estudiantes de ciencia ni tampoco de medicina. Pero sí, yo creo que un estudiante de medicina valoraría mucho lo que hicieron acá. Muy bien, pues siguiente grupo. Comparte, Bruno. Ah, compartir el Bruno es buena. Dame un segundo, se me... ¿Se escucha de casualidad? ¿Cómo? Se escucha, amigo, pero no se ve. Está medio lagueado el internet. Está medio lagueado quizá. Que trate de hacerlo de nuevo. Tal vez uno Ya. deja de compartir y compartir. Ya, déjame sacarlo y vuelvo al tiro. No soy yo, no me mires feo. Es el Bruno que está desde su casa compartiendo. ¿Qué es eso? Sí, pero es que está presentando el Bruno. A lo mejor tiene problemas. Sí. ¿Comparto yo? Sí. Bueno, el link que si lo compartimos acá, en el campo de la ciudad, puede hacerlo. Sí, hay delay. Bastante. Bueno, si no, no va a pasar. Si no, un cero no va a pasar. No, te caché. Oh, te juro que mi PC no reacciona. Oye, el aquí uno tal vez no compartirlo desde allá. No, a lo que voy es que no veo nada. ¿Estás ciego? ¿Qué? Demasiado. ¿Cómo? Sí. No, un segundito. Pues si yo no lo veo, ¿cierto? Aló. ¿No? El Bruno se le salió la sesión, creo. No.
Pero se ve. Se ve mucho. Pero se ve la pantalla, ¿no? Sí, sí se ve. Ya. Me está llamando el número Bruno. Ah, pero hay que... ¿Bruno? ¿Aló? Sí, amigo. Sí. Puedes estar pero tranquilo, es como que estamos nosotros y que no sé. Yo le cuento entonces. Podemos empezar, que estamos en el tiempo. Sí, al tiro. Ya, chao. ¿Se apagó el computador? No importa, pero empecemos porque se nos va el tiempo. Bueno, primero que nada, gracias por esperarnos, por la demora. Bueno, somos el grupo compuesto por Catalina, por Rocío, por Bruno y por mí. Y vamos a hablar claramente del estudio biomecánico que realizamos Nosotros nos identificamos, bueno, el profe nos dijo que cambiamos absolutamente cómo se toma la taza al sostenerla con nuestro diseño, porque en vez de tomarla en el mango, nosotros la hacemos tomar en la taza. Bueno, dentro de los tres estudios, el estudio abarca tres puntos importantes respecto a la extremidad, claramente. Y en eso buscamos profundizar cada uno de los puntos por separado, con el desafío del sistema biomecánico, tanto de lo particular como también podría ser lo general. Estos tres juntos, para son los huesos, que vendrían siendo lo estructural, músculos, que viene dando lo que sería como el movimiento, y nervios, que vendría siendo el impulso, ¿cierto? El impulso que lleva a los músculos a mover los huesos. Esto es solamente lo decía Bruno, así que lo voy a seguir yo. Bueno, aprendizaje del estudio, vamos a decir que esta sección de estudio fue posible entender, conocer y ver lo que componen la base estructural tanto de la mano como de la casa. Entonces se divide en tres grupos: las falanges, metacarpiano y carpiano, así como los huesos que componen el brazo. El número de radio de cuello. En cuanto a los músculos, fue posible comprender la complejidad de la musculatura implicada en el movimiento de la mano, y no solamente se restringe a esta, sino que también suben por el antebrazo, y también que el movimiento comprese los tendones que sirven para mover el hueso o la estructura, mientras que los ligamentos son el tejido conectivo fibroso que une los huesos entre sí. Generalmente su función es unir las estructuras y mantenerlas estables. Fue posible comprender la distribución de los nervios y lo conocimos como esa parte que está conectada a las neuronas que al final genera todos los movimientos musculares a través de lo que uno va sintiendo y lo que va percibiendo el sistema. Bueno, dentro de la medicación, creo claro, primero tenemos que, como decir, ¿cómo vamos a realizar este proceso? ¿Cómo vamos a simular el proceso de movimiento de la toma de lo que sería esta taza, ¿cierto? Antes de comenzar el proceso de la maqueta, primero como se estableció los puntos sobre cuáles pasarían a ser representados, cuáles de los puntos serían representados, cuál es el movimiento. Primero, bien importante, obviamente, sería lo que vendría siendo la carga, y también dentro de la estructura, vendría siendo como la estructura ósea, y también el movimiento implicado en esto que tiene que ver en parte con las articulaciones. Esto es lo que vemos, entonces. Bueno, en la representación de la carga, de la mano se encuentra a través de la pizza constituida con porcelana fría.
y presentada en forma brutal la posición de los dedos en el momento de agarrar la taza, es decir, las articulaciones de los dedos fueron medidas como secciones individuales por su propia articulación, debido a que la posición de los dedos, desde el índice hasta el meñique, no varían durante el uso mismo de la taza. Claro, así como la posición del pulgar opuesta a la dirección de los dedos. Igual entendemos que, claro, durante el proceso hay un momento donde se está agarrando la taza. En el momento de agarrar la taza van a variar el movimiento de los dedos, pero en fin, el movimiento, o sea, la posición de los dedos va a ser única cuando se está agarrando la taza. En cuanto a la representación de la estructura ósea, esta fue representada a través de los 3 grandes huesos que posee el brazo, que son el húmero, el cúbito y el radio. Estos actúan como agente conector entre la mano y el torso del usuario. Poseen como base una sección de alambre, la cual le otorga firmeza en su estructura, y el volumen se obtuvo a través de la porcelana fría, la cual a través de la cual se representó de mejor manera su estructura interna. Las articulaciones encargadas de unir y dar movimientos fueron representadas con plásticos travesaños y unidos con un tornillo que generan este movimiento circular. Y estaban en 2 partes, en la mano y el hueso, y entre los 2 huesos en sí. Bueno, finalmente podríamos decir que se tuvo como resultado un caso de suspensión y la mano en posición como de agarrar una taza. Es posible realizar los mismos movimientos que de los tipos de estudio, por lo tanto se logró un objetivo que habíamos fijado en el momento de la medición, representando cada punto más o menos de buena manera. Si bien podemos entrar en los detalles asociados a la estética, es una posición que nos deja contentos con cómo funciona. Muchas gracias por su atención. También de los puntos. Pero sí, hablo no. Sí. Venga, para acá, cabros. Segundo. Calma. Que no encuentro el mouse. Voy a encontrar esta cosa. Es que no puedo mover el cursor para acá. Sí. ¿Alguien de la casa puede tratar de compartir y sacarme nomás? Porfis. ¿Alguien? ¿Alguien puede compartir pantalla en su casa para sacarme? Por favor. ¿Se compartió o no? ¿Qué? Sí. Creo que ahí compartí algo, pero no sé si funciona. No. ¿Lo intento de nuevo? Sí, trata de nuevo, por favor. Según yo también había compartido algo, pero me salía el tiro. No funcionó. ¿Sí? Ahí creo que está. Salió un mensaje de que la Caro estaba compartiendo. Ahora sí.
Gracias. Ahora sí. Dale no. Aquí está el brazo entero. Cuando uno quiere tomar una taza, ya toma la taza, así en esta posición, se la acerca a su boca y hace así. Quizás por otro lado. Pero toma la taza y hace. ¿Se entendió? Por si tienen preguntas, están aceptados. Preguntas. Antes de concluir la clase. Tengo una pregunta, pero más por la toma de decisiones, porque así que ustedes se querían enfocar en el agarre, pero ¿por qué en su maqueta es como más puro hueso? O sea, no sé si quisieron poner como los ligamentos, los tendones y los músculos que son los que hacen realmente el movimiento, y sin ligamento ni siquiera como estaría estable en la mano. Entonces, esa es mi pregunta, como ¿por qué se enfocaron solo en el hueso de la máquina? Ya, el hueso fue solo como al principio dijimos ya hagámoslo con hueso y después dijimos cada persona quiere funcional. Entonces, en vez de hacer la mano con huesos también, dijimos ya hagámoslo funcional. Entonces, por más que nada eso. Como por eso no tiene tendones ni musculatura ni nada. Porque nos enfocamos en lo funcional. Y al principio nos enfocamos en el hueso y dijimos ya hagamos algo así, pero después ya se fue para otro lado. Por eso parece hueso. ¿Más preguntas? ¿Preguntas en sus casas? Bien, pues le agradecemos mucho las presentaciones, le agradecemos mucho la capacidad que tuvieron para exponer, también de representar algo tan complejo como es un sistema biomecánico. Para que lo vean, los que están en la casa. Algo tan complejo como lo que es un sistema biomecánico. Agradecer a todos los grupos por la dedicación que entregaron, que se dieron. Y la próxima clase les vamos a pedir que traigan papeles para dibujar, o sea, cartulinas para dibujar, lápices para croquisar, y las maquetas que están acá presencialmente, por favor les ponen el nombre de los integrantes y me las dejan. No las dejan. Que estén muy bien. Si no hay más preguntas, agradecerles la presencia, la asistencia y la dedicación expuesta hoy. Así que estamos por finalizar la clase. Muchísimas gracias.